leemos en la Torá, la perashá de Hayei Sará. Hayei Sará es la vida de Sará. Acá en esta perashá empieza contando, hay tres historias principales, en esta perashá. Una historia, y todas rondan alrededor de Sará. La primera historia es cómo Abraham compra lo que hoy en día es Meharat Machpelah, la cueva de Machpelah en Hebrón, donde está enterrado Adán Arishon con su esposa, Jabá. Voy a silenciar así. Ahora sí. Está Adán Arishon y Eva, Adán y Eva. Después, Abraham compra esa tierra, esa cueva, es una cueva, y ahí se entierra. Más adelante, él entierra a su esposa, Sarah. Eso cuenta la perashá de esta semana, así empieza la perashá, cuando ella fallece. Después es enterrado Abraham, y más adelante, su hijo Yitzhak con su esposa Rivka, y más adelante, su nieto Jacob con su esposa Lea. Entonces, esta es la primera historia de la perashá. La segunda historia de la perashá es cómo Yitzhak cómo Abraham manda a buscar una novia para Yitzhak. Tanto Abraham como Yitzhak querían una novia, una esposa que sea parecida a la mamá. Bien, y dice, mame, así funciona. Querían a alguien parecido a la mamá era una mujer especial, y querían encontrar una mujer especial también, y así fue que lo mandaron al sirviente, a Eliezer, que no era un cualquiera, era un tzadik muy grande, una persona muy justa, pero era el sirviente, y lo mandaron a él a buscar una historia muy interesante, cómo encuentra una mujer parecida a la, no en forma física, en su acción, en su accionar, una mujer muy justa, muy piadosa, una chica era. Y bueno, y esa es la segunda historia. La tercera historia de la perashá es con respecto a Abraham, que después que falleció su esposa, se volvió a casar. Y se llamó la segunda esposa, se llamó Ktura. Ktura en verdad era la misma esposa, la misma concubina que tenía antes, que era Agar, que era la madre de Ismael, pero cuando se muere Sará, se casa en forma oficial con ella. Antes, en este momento era común que se tenía hijos con la concubina, estaba la esposa oficial y había una concubina. Y en ese caso, él se casa en forma oficial con Keturah, con Agar, con su concubina, y después tiene 8 hijos más. Era un hombre grande, toque, ¿sí? Pero ya tiene 8 hijos más, y de ahí nacieron varios pueblos que después se los habla la Torá, son todos descendientes de Abraham. Pero lo sorprendente es que la perashá se llama Hayei Sará, la vida de Sará. Sin embargo, las tres historias centrales que tiene la perashá es sobre la muerte de Sará. La primera historia en forma explícita que habla de el entierro de Sará. La segunda historia que es cómo buscan una novia y el padre y el sirviente y el hijo y la madre no aparece porque había fallecido, y buscaban una mujer que sea sustituta de alguna manera de la madre. Y la tercera historia, ni que hablar, cuando Abraham se casa 100%, se vuelve a casar con una segunda esposa, es porque había fallecido la primera. Entonces, toda la parashá de la semana habla de la muerte de Sará, no de la vida de Sará. Y en esto entonces es sorprendente por qué nosotros llamamos la parashá Hayei Sará, la vida de Sará. Y en esto, acá la filosofía hasídica habla y nos explica algo impresionante. Nos explica así. ¿Cuándo se puede evaluar realmente la vida de una persona? Lo que logró, sus logros, los logros de una persona en su vida a niveles espirituales, no es en vida. Porque en vida todo puede ser cambiante, todo puede ser para mejor, para bien y para mejor.
Entonces, realmente, ¿cuándo se puede evaluar la vida de una persona? Es recién después de los 120 años, después cuando falleció. Cuando una persona falleció, depende de lo que deja en este mundo, ahí es cuando podemos ver la verdadera vida de esa persona. Si en este mundo la persona deja hijos, nietos, descendientes que siguen el camino que ellos legaron, entonces eso quiere decir de que esa es la vida verdadera de la persona, porque dejó algo, dejó lo que quiso dejar, dejó en el mundo sus descendientes que van a seguir el camino que esa persona enseñó. Esa es la verdadera vida. Cuando una persona tiene ese mérito de poder lograr que puede dejar que sus descendientes sigan el mismo camino que les enseñó, que los educó, el mismo y lo mejoren. Esa es la mejor muestra de vida de la persona, aunque ya físicamente no está. Así dice ya el Talmud. El Talmud dice sobre Jacob, el tercer patriarca. Jacob Avinu Lomet, dice el Talmud, que Jacob, nuestro patriarca, no falleció. Pregunta el Talmud, ¿cómo que no falleció? Si la misma Torah cuenta cómo fue enterrado, cómo lo prepararon para el entierro, cómo se le hizo el velorio. La Torah cuenta con detalles. Entonces, ¿cómo puede ser que no murió entonces? ¿Qué quiere decir que no murió? Contesta ahí el Talmud. Dice el Talmud así: Jacob, su descendencia no murió. Y así como su descendencia está en vida, eso nos muestra que Jacob también está en vida. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo el mérito que sus 12 hijos siguieron el camino que él enseñó. Sí, eso fue su gran mérito, a diferencia de Abraham. Perdón, un poco de ruido. A diferencia de Abraham, que tuvo un hijo que no siguió sus caminos. A diferencia de Isaac, que tuvo un hijo que no siguió sus caminos. Y Jacob, sí, sus 12 hijos siguieron el camino que él enseñó, fueron 12 hijos justos. Y por eso dice el Talmud que eso muestra que Jacob sigue viviendo, porque su camino, su descendencia vive. Su descendencia vive, su descendencia sigue sus caminos, su descendencia se comporta según la educación que él legó. Eso es vida. Por eso entonces explica la filosofía hasídica que también eso es la intención de la perashá de esta semana, que se llama Hayei Sará. La vida de Sará fue una vida obvia física, pero cuando se demostró que esa vida tenía un contenido verdadero, cuando se demostró que esa vida valió la pena, cuando se demostró que esa es una vida, cuando tuvo ese hijo Yitzhak, su único hijo, que siguió el camino de la madre. Él se buscó una esposa que se parecía a la madre, como cuenta el Talmud, y la Torá cuenta también, el Talmud con más detalles, pero cuenta como buscó una madre que no una madre parecida, una esposa parecida a la madre en el sentido físico, sino una esposa justa, una esposa piadosa, una esposa que realmente pueda ser una madre, una matriarca de Israel, del pueblo de Israel. Y así fue. Rivka era una mujer muy especial. Entonces, eso es la verdadera vida. Eso es lo que la Torah llama la vida de Sará, aunque ya estaba contando lo que pasó después que falleció. En ese detalle que dice la Torah cuando habla de la vida de Sará, cuenta a qué edad falleció. Ella falleció a los 127 años. Pero la Torah no dice que falleció, o sea, la Torah no dice que vivió 127 años. La Torah se expresa de una manera muy rara, una manera no común de decir cuántos años tenía, porque la manera común sería decir que vivió 127 años. Sin embargo, no dice así la Torah dice, vivió 100 años y 20 años y 7 años. Así se expresa la Torah.
vivió 100 años, 20 años y 7 años. ¿Por qué lo dice de esa manera? Explica el Talmud, y Rashi lo explica en la Torá, que la Torá quiere decirnos con eso algo, que acá en esas edades tenía algo especial, que a los 100 años seguía siendo justa y pura, no justa, pura, como a los 20 años, como una chica joven pura en su ingenuidad, en su santidad, pura como una chica de 20 años. Y a los 20 años, o sea, y eso, a los 100, los 20, a 100 años, a los 20 años, era tan linda como una nena de 7 años. Entre paréntesis cuento que el Talmud de verdad dice que Sará fue una de las 4 mujeres más lindas de la historia judía. Así dice el Talmud. Una de las 4 mujeres más lindas. Pero sin embargo, acá, sin duda, la Torá misma destaca esa hermosura, eso que era tan linda, lo destaca diciendo que lucía así, radiaba como una nena de 7 años, ¿sí? Los chicos son tan lindos, sí, una nena de 7 años. Y acá hay una pregunta muy famosa, preguntan en los comentaristas, ¿qué virtud es esa? Ser una mujer linda es una virtud, obviamente es bueno, o sea, nadie duda. Pero, a ver, sin duda, te suma puntos. pero a tal punto de destacarlo como una virtud excepcional en Sará. Sará, una mujer tan especial, destacar su hermosura, obviamente hay algo más profundo que solo eso. ¿Y qué quiere enseñarnos con eso la Torá? Explica a los sabios algo impresionante. Hay una vida que es una vida física y hay una vida que es una vida espiritual. La vida física se vive con el cuerpo, la vida espiritual se vive con el alma. Ahora, no son 2 vidas separadas, sino que el cuerpo y el alma viven juntos en un mismo ser. La pregunta es, ¿quién influye a quién? Si el cuerpo influye al alma o si el alma influye al cuerpo. Obviamente, en verdad, se influyen mutuamente, no hay duda, ¿sí? Porque se complementan. El cuerpo y el alma se complementan. Y explica así los libros de Kabbalah, que obvio que el cuerpo de alguna manera influye en el alma y el alma de alguna manera influye en el cuerpo. Sin embargo, el fin de la vida, el fin como finalidad de la vida, es que el alma no se deje llevar por el cuerpo, todo lo contrario, sino que el cuerpo logre adaptarse al alma y el alma logre dar vida a ese cuerpo de una manera tan elevada y tan espiritual que ese cuerpo se transforme en un cuerpo con contenido espiritual, con santidad. Obviamente en eso hay muchos niveles. Diferentes personas lo logran a diferentes niveles. La hermosura, o sea, la belleza que destaca acá la Torá, no es una belleza física solamente. Acá la verdadera belleza de Sará era una belleza espiritual. Pero la grandeza de Sará fue que esa belleza espiritual era tan grande, era tan elevada, tan especial, que logró que esa misma belleza espiritual irradie en el cuerpo físico y también en el cuerpo físico era un cuerpo bello, era un cuerpo con belleza. Porque esa fuerza espiritual, esa belleza espiritual del alma que tenía Sará era tan grande, tan especial, que logró que el cuerpo también mantenga esa belleza sin perder lo que normalmente el cuerpo va perdiendo con el paso de los años, ¿sí? Va perdiendo un montón de cosas. El cuerpo se va desgastando. No es lo mismo un chico de 7, una persona de 20, una persona de 100, no es lo mismo. Entonces, Sará fue tan impresionante esa vida espiritual que logró que el cuerpo no se deteriore como tal con el avance del tiempo, sino logró tener esa misma belleza que tenía a los 7 años, a los 100 años también.
Pero acá entonces el punto no es destacar la belleza como tal, sino es destacar esa belleza espiritual tan grande que tenía Sarah, que logró que se irradie y que ilumina también el cuerpo. Y en esto hay impresionante lo que explica la filosofía acá. Hay impresionante. Cuando una persona está en una situación, en un lugar, tiene tres maneras cómo se proyecta la persona frente al lugar en el cual está. Una manera es que el lugar donde está, o sea, la sociedad en la que vive, el lugar donde vive, eso influye en la persona. Vamos a suponer que en esta sociedad hay cosas que no son las adecuadas para una persona que estudia Torah, una persona que cumple mitzvot, no son adecuadas. Entonces vamos a suponer, o sea, la persona podría ser influida por ciertas tendencias no correctas en esa sociedad. Pero él sabiendo que él es fuerte y sabiendo que él tiene que cuidar lo que la Torah le exige, entonces se va a cuidar de que esa sociedad no le influya. Esa es una manera. Hay otra manera, es que la persona se aparta de la sociedad para que no le influya. O sea, en el primer lugar, la primera manera es que está dentro de la sociedad, vive en esa sociedad, pero y se cuida de una manera muy fuerte que no sea influido. La segunda manera es que se escapa de esa sociedad, se aparta de esa sociedad para no ser influido con cosas que no, a su entender, no corresponden, o que según las exigencias de la Torá no es correcto. Entonces se aparta, se escapa de la sociedad. Lo malo de esas dos maneras, tanto una como otra, aunque en las dos maneras la persona no es influida por la sociedad en la cual vive, pues lo malo es que la sociedad lo influye. Y él, para que no sea influido por esa sociedad, bueno, tiene que hacer diferentes cosas, o escaparse o ponerse fuerte, pero bueno, la sociedad de él influye. Pero hay una tercera manera. No solo no escaparse y no solamente estar ahí en la sociedad y cuidarse de que no le influyan en cosas negativas, sino todo lo contrario, él ser una fuente de iluminación para esa sociedad. Él, esta misma persona, intentar que a través de sus actos, a través de su pensamiento, de sus sentimientos, él logre ser una luz en la sociedad. Que ahí no es solamente que no le influyen a él, también no es influido por cosas malas, pero ahí es mucho más. Él irradia luz. Él es el que influye en la sociedad, él es el que influye en los demás, para bien, obviamente. Lo mismo es con el cuerpo y el alma de la persona. Lo mismo con el cuerpo y el alma. Tenemos maneras distintas de cómo ver las necesidades del cuerpo frente al alma. El alma obviamente quiere una vida espiritual y el cuerpo quiere una vida terrenal. Y ahí podemos mirarlo de tres maneras también. Una manera es que el alma, para escaparse de ese cuerpo, se pone fuerte, o sea, escaparse en el sentido de que el cuerpo no vaya tras las cosas terrenales y busque espirituales, que el alma se pone fuerte. El alma enseña al cuerpo a no caer en ciertas tentaciones. Es una manera. La otra manera es que le enseña al cuerpo, el alma le enseña al cuerpo a despojarse de todo lo material, despojarse de todo lo terrenal. Le enseña que no le importa ni cómo se viste, ni cómo se peina, ni cómo ni se baña todos los días. Le enseña que el cuerpo se desarraigue de sus necesidades terrenales. Lo malo de todo eso es que es algo momentáneo. A veces si el alma logra que el cuerpo haga lo que ella quiera, si el alma logra de que el cuerpo se despoje, son cosas que no necesariamente son cosas que son buenas. Pero hay una tercera manera, que la persona logra, que eso es el alma, la persona logra
que su cuerpo sea parte de la espiritualidad de la vida. Obvio que la persona tiene ciertas tendencias, tentaciones, que es común en la vida humana, pero él usa todas esas cosas para el servicio a Dios. Él usa todo lo que puede interesarle terrenalmente, pero lo usa también para el servicio a Dios. Un ejemplo, le gusta comer muchas cosas ricas, o si, ¿verdad? Una persona tendría que estar ocupada en cosas más espirituales que andar comiendo, buscando manjares. Pero lo usa, por ejemplo, para cumplir la mitzvah de Shabbat, para cumplir la mitzvah de las festividades. Le gusta escuchar música, está muy bien, es una necesidad, eso ahí está entre el cuerpo y el alma. Vamos a suponer una cosa del cuerpo, le gusta escuchar música, muy bien, utiliza esa música para concentrarse mejor. Le gusta ir a pasear, dar vueltas por el mundo, muy bueno, pero mientras tanto aprovecha para cuando va a un lugar, dice un versículo de la Torá en ese lugar, que tal vez vaya a saber si alguna yehudí alguna vez cayó en ese lugar, o aprende, vale, pone tefilín a otro yehudí en ese lugar, que quién dijo que tal vez un yehudí que estuvo ahí nunca puso tefilín. Eso quiere decir que el alma irradia tan fuerte en ese cuerpo que logra que trabajen juntos. Trabaja el cuerpo junto con el alma para que el alma y el cuerpo, con sus necesidades terrenales, con sus necesidades comunes y corrientes, también logre, junto con eso, una vida espiritual. Obviamente, cada uno logramos eso a diferentes niveles, no todos son iguales, cada uno a su nivel. Acá la Torá nos cuenta, con eso que destaca, que a los 100 años, Sará era tan linda, tan hermosa como una nena de 7, en otras palabras nos está diciendo que esa pureza espiritual que tenía Sará logró integrarlo al cuerpo de una manera tal que el cuerpo ni siquiera demostró el paso del tiempo como en otros cuerpos. Pero la idea, vuelvo a repetir, la idea de lo que nos enseñan acá los sabios es ese poder que tenemos a través de nuestro alma, que nuestra vida material, nuestra vida mundana, no sea una vida mundana y material como tal, sino todo lo contrario. En esa vida común y corriente que tenemos, lograr tener la capacidad de transformarlo en una vida divina, una vida de servicio a Dios. Y como dice el versículo, Behol drajeja daeu, que en todos tus caminos conozcas a Dios, conozcas a Hashem, quiere decir que en todo lo que uno hace, porque también cuando uno va a pasear, también cuando uno va a dormir, también cuando uno va a comer, también las cosas comunes y corrientes de la vida, somos capaces de también utilizarlo para el servicio a Dios. Y eso es Hayei Sará. Eso es lo que la Pashá se llama, como dijimos al principio, Hayei Sará, la vida de Sará, porque ese es el legado que nos dejó Sará y todos los patriarcas, todas las matriarcas, de aprender a vivir una vida común y corriente, pero con santidad. De aprender que las cosas cotidianas de la vida no tenemos que ser ni grandes tzadikim, grandes justos, ni grandes geonim, ni grandes estudiosos de la Torá para poder servir a Dios. No, todo lo contrario. En esa vida común y corriente, en las cosas en los quehaceres diarios de la vida, ahí es donde podemos también servir a Dios y ahí es donde se refleja la verdadera luz de nuestro alma y el verdadero poder de nuestro alma con el cual podemos servir en cada cosa y cada acción que hacemos, servir a Dios. Vamos a terminar el shiur con nuevamente pedimos que Besat Hashem, vamos a intentar estos días aumentar en la lectura de Teilim, los rezos de Teilim, de los salmos, en el mérito de Mario, de Meir Benjana, para que tenga pronta recuperación y podamos tenerlo nuevamente acá en todos los Shabbatot como siempre. Así que Besat Hashem pedimos por eso también.
Aprovechar para Miriam Batreisel también, acá, como dice Máximo, y todos los que necesitan curación, que Besat Hashem tengan todos pronto